Buenos días, señor vicerrector, presidenta del Colegio de Médicos, presidente de honor de la Real Academia, director del IVO, excelentísimos e ilustrísimos académicos. Permítanme que le dé una bienvenida poco especial a un académico, al doctor Pellicer, al que es tan caro de ver, y el caro va a comillas también, por estos lares. Buenos días a todos, y hoy tenemos un acto, yo diría que de lujo, porque tenemos la presentación y el ingreso como académico honorífico del doctor José Remoí, compañero de trabajo y amigo del doctor Pellicer, que va a entrar en la Real Academia de Medicina con la titulación de académico honorífico. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al ilustrísimo doctor don Antonio Pellicer, académico de número de esta corporación, para que nos haga la presentación del nuevo académico. Cuando quieras, Tony, y perdona porque lo de Tony se te va a quedar para siempre. Gracias, gracias. No sabes la ilusión que me hace. Señora presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, académicas y académicos de la corporación, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Para mí es un honor estar aquí hoy. Es cierto que hace mucho tiempo que no vengo, como me recordaba el profesor John Barr. Ya me lo ha recordado durante muchos años. Pero el hecho de estar aquí, cuando mi amigo, el profesor José Remoí Jiménez, ingresa como académico honorífico en la academia, pues para mí es un momento muy, muy especial. Y lo es encontrarme dentro de este edificio, porque este edificio para mí me trae una serie de recuerdos imborrables que nunca se irán. Yo voluntariamente me aparté, pero la realidad en mi interior jamás me fui. Son tantos años de docencia de obstetricia y ginecología, tanto en el grado y en el posgrado, tantas tesis dirigidas, tantas publicaciones. Mis 6 años como decano, donde hicimos la reforma de la facultad, todas las obras, implantamos los nuevos grados y sobre todo, como recordaba con el rector Morcillo, fuimos capaces de integrar de forma definitiva todos los hospitales a la red universitaria, sobre todo el Hospital La Fe, que era el que había muchísimos más problemas. Pero yo quisiera destacar hoy mi implicación determinada en lo que don Francisco Bonilla Martí llamó la Escuela Valenciana de Obstetricia y Ginecología. Porque de forma directa, incluso con mi participación por sorteo en distintos tribunales, participé en la incorporación de 5 brillantes catedráticos a nuestra universidad. Antonio Cano, Carlos Simón, Vicente Serra, Alfredo Perales y, entre ellos, el último al cual acogemos en la academia, el profesor José Remoí Jiménez. El profesor Remoí realizó sus estudios de medicina en esta facultad, acabando haciendo la parte clínica en el Hospital General, creo que fue la primera promoción, no una de las primeras. Después hizo la formación MIR en el Hospital Clínico Universitario bajo la dirección de nuestro maestro, el profesor Bonilla Musoles, del cual aprendió, le pasó directamente el imprinting académico
y fue determinante a lo largo de toda su vida profesional. Profesor titular de universidad en 1997 y catedrático de obstetricia y ginecología desde 2005. Profesor Remoí ha publicado más de 680 artículos científicos en revistas importantes en nuestra especialidad. Es un editor prolífico de libros especializados. Yo creo que incluso supera al maestro. A mí me han dicho que ha publicado más que el maestro, pero de todas formas he ido a la biblioteca hoy y hay una pared entera que donde no pone Remoí pone Bonilla Musoles. El profesor Remoí está totalmente implicado en la docencia y en la investigación y no decae su interés con el paso de los años. En Remoí coinciden la inteligencia, la capacidad paciente de observación, la calma y, como consecuencia, la toma de las decisiones correctas. Aunque fue mi residente por 1 o 2 años, no me acuerdo ya, desde el principio, puede ser, trabajamos juntos e identificamos los problemas que afectaban a la vida académica en cuanto al desarrollo clínico se refería. Estábamos en manos de autoridades políticas sanitarias sin interés alguno por la reproducción asistida. Y para superar estas adversidades y no por otros intereses, fue como junto a don Fernando Bonilla creamos el IBI, lo que el director general de Asistencia Sanitaria de la época calificó el día de su autorización como el chiringuito. Pues bien, ese chiringuito hoy tiene casi 3.000 empleados, está implantado en varios continentes, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y es considerado un líder mundial en medicina reproductiva. Remoí ha sido fundamental en el desarrollo y crecimiento de este proyecto durante más de 30 años. Desde el punto de vista clínico, sus aportaciones más relevantes las vamos a ver reflejadas en la lección que a continuación impartirá. Su labor como dirigente ha aportado la sensatez y la calma que su carácter transmite a toda la organización, en los momentos más plácidos, pero sobre todo en los más complicados. Y no se entiende el IBI sin Remoí. Y a nivel personal, ¿qué puedo decir? Para mí es más que un hermano, porque los hermanos se pelean y nosotros en 35 años no nos hemos peleado nunca. De manera que personalmente este es un día de enorme satisfacción y deseo agradecer a la Academia que hoy lo acoja como académico honorario. Transmito a Pepe Remoí y a su familia mis más sinceras enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, profesor Pellicer. A continuación tiene la palabra el futuro académico honorífico de nuestra institución, profesor José Remoí Jiménez, catedrático de obstetricia y ginecología de la Universidad de Valencia, presidente del Instituto Valenciano de Infertilidad, que disertará sobre el tema Edad de la Mujer y Reproducción. Ilustrísima presidenta, ilustrísimos académicos, colegas, profesores, amigos, señoras y señores. En primer lugar, quisiera dar las gracias por este nombramiento. El nombramiento, indiscutiblemente, es un honor. Es un honor para mí, para mi familia, para mis amigos, para todos a los que represento. Muchas gracias. También quisiera dar las gracias y como en un lugar destacado a mis profesores. En primer lugar, tengo el honor de que esté aquí don Fernando Bonilla. Fue mi primer profesor. Siempre le deberé gratitud. Gracias. Porque fue él el que inició nuestra carrera. Gracias, don Fernando. Y cómo no, a Tony. Tony lo conocí en 1983, en un pasillo del Hospital Clínico. Y ahí empezamos.
y no hemos terminado. Hoy estoy aquí gracias a él. Fui profesor titular gracias a él. Fui catedrático gracias a él. Sin él, hoy no estaría aquí y no habría sido nada de lo que soy. Habría sido otra cosa, pero nada de lo que soy. Gracias, Tony. Bien, yo quiero hacerles hoy una lección en el ámbito nuestro, como corresponde, y en el ámbito donde nosotros hemos trabajado en una de nuestras líneas de trabajo, que es el envejecimiento ovárico, el envejecimiento nuestro. Muy bien, el envejecimiento es algo natural. La decadencia de los órganos es algo que está previsto. Quizás lo que no es natural es la medicina, es todo lo que nosotros hacemos. Nosotros luchamos contra la naturaleza y gracias a nuestra lucha hacemos que persista y que podamos alargar y tener mejor calidad de vida. Podemos decir que el siglo XX es el siglo demográfico per se, es el siglo de crecimiento, y podríamos decir que el siglo XXI es el siglo de la longevidad, donde vamos a retrasar, gracias a la medicina, el envejecimiento. Pero de todos los órganos, cómo van envejeciendo, quizás es el ovario el que primero envejece, el que primero agota su capacidad funcional. Vean ustedes en la gráfica como cerebro, corazón y demás, tienen un envejecimiento más despacio, más longevo. Y socialmente, sociológicamente, es quizás los países del Mediterráneo los que tienen las mujeres el primer hijo con edad más avanzada en Europa. Esto no sé lo que es. Aquí, perdón. No, no pasa nada. Siendo España uno de los que más retrasan la maternidad. Y vean ustedes esta tabla también demográfica, donde en todos los países de nuestro entorno, ya desde los años 70, cómo se va alargando y se va postergando la maternidad. Y vean ustedes aquí en la penúltima, España, cómo era de las que más retrasaba la maternidad. Pero es que luego en los 90, que lo podemos ver en rojo, se sigue retrasando la maternidad para el primer hijo. Y en los 2000, en amarillo, se sigue todavía retrasando. Es una tendencia, es una inercia que es clarísima, que se va a convertir, junto con el envejecimiento que hemos comentado, que era prematuro en el ovario, se va a convertir en un problema reproductivo. Y el ovario es quien nos tiene que asegurar, en parte, entre otros, la permanencia de la especie. Por lo tanto, tenemos esta gráfica, de forma que en 1975, cuando yo empecé a estudiar medicina, la edad media del primer hijo era a los 25 años. Ahora es a los 31, pasado los 31. Es una inercia imparable. Motivos muchos, sociales, socioeconómicos, incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo académico, hace retrasar la maternidad. Y eso, que estos son gráficos del primer hijo. Vemos que entre todos los países de nuestro entorno tenemos España, que a mayor educación, a mayor formación académica, más retrasan la edad del primer hijo. Y España está a la cabeza. Si a todo esto le juntamos el retraso de la maternidad con la incorporación de la mujer en el mundo laboral y académico, vemos que en 1950
la media de hijos por mujer era por arriba de 4,5. Hoy es de 2. Se van juntando aspectos socioeconómicos junto con los aspectos reproductivos. Además, hay acontecimientos sociales que nos pueden perturbar la demografía. Y ahora estamos en un ejemplo con la pandemia del COVID-19, que pueden ver en todos los países, incluido Estados Unidos, cómo ha disminuido un 20% los nacimientos durante este periodo de pandemia. Únicamente quien lo mantiene es Holanda. Pero Holanda es un país pequeño. Y al final, de los aspectos socioeconómicos y sociales, tenemos que ver cuáles son los acontecimientos biológicos. Y el acontecimiento importante, que lo resume todo, son estas gráficas. Ya para nosotros son unas gráficas míticas publicadas ya hace 20 años en el New England Journal of Medicine, donde a mayor edad tenemos menor fertilidad y mayor número de abortos. Ven las dos curvas y como estas curvas empiezan a cruzarse aproximadamente, empiezan a cambiar aproximadamente a partir de los 35 años. Sí, además se han publicado en la edad media de los primeros hijos, la capacidad de fertilidad y en estudios de poblaciones puras. Quiere decir, estos son poblaciones endogámicas que no se mezclaban con otras razas ni con otras poblaciones. Y en todos los estudios se demuestra y vuelven a repetir que es a partir de los 35 años cuando empieza este declive reproductivo en la mujer, que no es en el hombre. Estamos hablando del ovario. El hombre no le afecta la edad, su capacidad reproductiva, le afecta a otros niveles, pero no como en el ovario. Y tiene su explicación. Su explicación es que el ovario termina su función antes porque es una defensa de la mujer. Porque si no, la mujer terminaría sus días muriendo y pariendo. Una forma de defensa es el agotamiento fisiológico del ovario. Entonces, con la edad ocurren varios fenómenos. El primero de ellos es la disminución de la competencia ovocitaria, es decir, una peor calidad biológica de los ovocitos. No hay disyunción cromosómica, hay una disfunción mitocondrial o de las coesinas, hay un acortamiento de los telómeros, una inestabilidad del uso meiótico, entre otros. Es decir, empeora la calidad biológica de los óvulos conforme pasa la edad. Pero además, también disminuye la cantidad, calidad y cantidad. Y conforme pasan los años, vamos teniendo cada vez menos ovocitos. Y existen dos teorías que lo pueden explicar. La teoría de la production line, que es que la calidad de los ovocitos se establece durante la vida fetal y que los ovocitos de peor calidad son, digamos, los últimos que se ovulan. Permítanme la licencia de comentar una anécdota. Todos sabemos que el profesor Pellicer es amante de la docencia, es muy didáctico y a las pacientes que tienen este problema de una baja reserva por una edad aumentada, siempre les explica, para que lo entiendan, dice, esto es como si tuviéramos una caja, un basquet de naranjas, y vamos usando primero las mejores y las últimas son las peores. Más gráfico es imposible. La segunda teoría es que el tiempo conlleva un riesgo de daño ovocitario por el estrés oxidativo, por las microcirculaciones del folículo dominante,
por la degeneración de las células de la granulosa. Es decir, el tiempo puede dañar a estos ovocitos. Esta sería la segunda teoría. Pero de cualquier forma tenemos ambas, una disminución de calidad y una disminución de cantidad, que les llamamos reserva ovárica, es decir, a más años, menos reserva ovárica. Y es claro, estas gráficas nos muestran cómo desde la vida fetal ya está preestablecido el número de células germinales y es aproximadamente en la semana 20 cuando más alcanzan, aproximadamente 7 millones, y que disminuye el nacimiento y posteriormente en la pubertad, cuando inicia su capacidad reproductiva y una mujer puede quedarse embarazada a partir de la pubertad, son unos 300, 400.000 células germinales que van consumiéndose hasta la menopausia. Y vemos aquí cómo está representado esa reserva ovárica conforme pasan los años. A mayor edad, menos reserva, menos ovocitos. Pero al final de la vida reproductiva de una mujer terminan ovulando entre 300 y 400 ovocitos, pero hemos partido desde la pubertad con 300.000. O sea, y es que a diferencia de otros mamíferos, nosotros existe un secuestro numérico desde el inicio con un control paracrino a posteriormente llegar hasta la ovulación con un control endocrino. Es decir, que en cada paso de este circuito madurativo vamos perdiendo células germinales para solo ovular un ovocito. Por lo tanto, tenemos que como unos indicadores de la capacidad reproductiva tenemos, por un lado, el recuento de folículos antrales, que es a través de la ecografía, y en esta sala hay grandes ecografistas. Es un método barato, poco invasivo y es fácil. Y por otro lado, otro bioquímico, que es la determinación de los niveles séricos de la hormona antimülleriana. También es barato, es fácil y es rápido. Pero solo sabiendo la fecha de nacimiento de la mujer, con un 90% podemos estimar su reserva ovárica. Todos estos son marcadores del pronóstico reproductivo. Por lo tanto, la reserva ovárica viene influenciado por muchos factores, por muchas variables, desde la alimentación, sobrepeso, bajo peso, ovarios poliquísticos, tóxicos, tabaco, todos elementos ambientales, pero fundamentalmente es la edad materna. Y esta es la probabilidad mensual de embarazo por edad. Y no estoy hablando de pacientes con problemas reproductivos, no, estoy hablando de población general. A los 22 años, la posibilidad, los humanos, la posibilidad de embarazo es tan solo un 25%. Y esto nos va disminuyendo. Lo que pasa que en las parejas, en las mujeres sin problemas reproductivos, en 2, 3, 4 meses está embarazada. Pero los humanos somos débiles reproductivamente comparado con otros mamíferos. El perro tiene una camada. Nosotros somos extremadamente débiles. Entonces, la edad materna que nos proporciona, que conforme pasa la edad, menos cantidad y menos calidad, nos va colocando en nuestro mapa de edad en diferentes bloques de pronóstico reproductivo. Y tenemos una fertilidad óptima entre los 20 y los 30, a partir de los 30 empieza a declivar, sobre todo a partir de los 35, y vean ustedes como en la curva con los puntos suspensivos y los puntos suspensivos es el aumento de mala calidad, o sea, que nos metemos en el fin de la fertilidad y con ciclos irregulares. El ovario es un órgano
que es reproductivo y endocrino. Su función reproductiva termina antes que la función endocrina. Por eso, a pesar de ya no poder conseguir gestación, sigue trabajando hasta llegar la menopausia. Aumentan los abortos, aumentan la peor calidad y fundamentalmente aumentan las aneuploidías. ¿Que una mujer de 20 años puede tener un síndrome de Down? Por supuesto. Pero como ven en la tabla, no es ni comparable con esa misma mujer a los 45 años. Vemos que la edad incrementa. Si tenemos por un lado la probabilidad mensual de embarazo por edad, y vemos de forma global las mujeres que buscan su primer embarazo, la edad media es sobre los 36 años. Pero, como hemos dicho, como he comentado previamente, la medicina está para resolver situaciones con dificultades o con problemas, y para ello en nuestra área está la reproducción asistida. Esto es, en una muestra, en pacientes nuestras del IBI, más de 50.000 mujeres, la distribución de la edad media, de la edad de primera consulta. Y ven ustedes cómo es diferente a la que yo les he mostrado previamente. Ahora es más cerca de 40. Y la distribución, solamente un 20% son mujeres menores de 35 años. El 40% es entre 35 y 39. Pero lo más asombroso de todos es que hay cerca del 40% son mayores de 40 años. Indiscutiblemente tenemos un problema importante. Que cuando utilizamos técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, como son las inseminaciones, que es una técnica muy poco invasiva, es como probar, vemos que a pesar de que tiene muy pocas tasas de éxito, vemos, pero se afectan con la edad. Miren, por arriba de 40 años, y a nosotros no nos gusta hacer inseminaciones artificiales a partir de los 38 años, pero en los 40 la tasa de embarazo es solo un 7%. Pero lo más asombroso de todos es que la mitad de ellas abortan. O sea, no es efectivo, ni es efectivo esta técnica, ni es efectiva la reproducción en estas edades. Es la fecundación in vitro, que es la técnica reina dentro de nuestro ambiente, donde nosotros estimulamos los ovarios para conseguir un mayor número de ovocitos, para incrementar las posibilidades, los sacamos, los tenemos en nuestro laboratorio, los inseminamos y cultivamos estos embriones hasta blastocisto para posteriormente colocar uno y vitrificar o congelar el resto de embriones que tenemos. La herramienta, el tratamiento que nos ayuda a mejorar el pronóstico reproductivo de estas mujeres. Y entonces, dentro de la estimulación ovárica, cuando tenemos una baja reserva ovárica, una baja respondedora, según los criterios de la ESRE, de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, tiene que haber 2 de 3. Uno de ellos es tener 40 años o más, porque con 40 años o más ya tenemos que poner la luz roja de alerta y peligro para poder conseguir embarazo. Y vean estos son casuística nuestra, también propia, donde está la relación de este otro indicador, que es la hormona antimuleriana, sus valores con respecto a la edad. Y ven cómo van bajando drásticamente. Ahora bien, nosotros podemos encontrar una baja reserva ovárica en una mujer joven, también lo podemos encontrar. Hemos dicho que era lo normal en una mujer de edad avanzada, pero en una mujer joven también podemos encontrar. ¿Estamos hablando de lo mismo? No, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de problemas diferentes. De hecho, en este metaanálisis el comportamiento reproductivo es peor en las bajas respondedoras de edad avanzada y tiene mucho que ver las aneuploidías. Es decir,
4 ovocitos en una mujer de 33 años no es lo mismo que 4 ovocitos en una mujer de 40 años. Reproductivamente tenemos mucho más problemas con las de 40. Esta es una estadística publicada hace un mes del Registro Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad, donde en los partos por transferencia vemos como claramente, a pesar de que estés haciendo fecundación in vitro, hay una disminución con la edad. O sea, la fecundación in vitro no nos soluciona todo. Y sobre todo la fecundación in vitro no nos va a identificar aquellos embriones que tienen una aneuploidía. Es el estudio genético de estos embriones lo que tenemos que hacer y lo que hacemos cuando tenemos una mujer de edad avanzada. Si bien el estudio genético de los embriones puede ser utilizado para varias indicaciones, entre ellas aquellas que tienen un trastorno en el cariotipo paterno de los padres, como una translocación robertsoniana o recíproca o una inversión, o otras que teniendo un cariotipo normal tiene determinadas indicaciones como abortos repeticiones, fundamentalmente está indicado en aquellas mujeres que tienen más de 38 años. Y vean ustedes, este es un trabajo publicado por uno de los miembros de nuestro grupo que va relacionando el porcentaje de embriones con aneuploidías y la edad. Y vea cómo a mayor edad se van disparando esos embriones con aneuploidías. Y en nuestros datos de Valencia, mire, una mujer de 38 años tiene la mitad de los embriones que llegan a blastocisto son aneuploides. Estos son datos auditados, todos auditados. Pero una mujer de 44 años, el 90% de sus embriones son anormales. Por eso la posibilidad de reproducción es tan difícil. Es verdad que hace 50 años nuestras abuelas o nuestras bisabuelas conocíamos que alguna había tenido un hijo a los 45 años y entonces no había reproducción asistida, no había estado en las clínicas para buscar una ayuda. ¿Por qué? Porque alguno sí que funciona y cuando hay uno que funciona puede llegar. Pero la realidad es que es difícil. Y miren ustedes, de todas las indicaciones de estudio genético de los embriones, la mayoría, más del 70%, hoy en día es por edad avanzada de la mujer. Y vean estos gráficos, también son casos, casuística propia de nuestra, del IBI, siempre auditado. Cuando veamos estas iniciales es que están auditadas y vemos cómo se hacen fecundaciones in vitro con estudio genético en verde y sin estudio genético en azul. Y vemos que sin estudio genético siempre hacemos más transferencias, siempre tenemos más embriones, pero cuando analizamos cuántos embarazos tenemos, realmente tenemos muchos más embarazos cuando hacemos estudio genético o recién nacidos. Por lo tanto, es fundamental tener un estudio genético de los embriones antes de ponérselos a la madre. Y vean ustedes aquí esta tabla, que también es nuestra, la tasa de éxito de gestación por edad con embriones euploides analizados. Y vemos que nos da lo mismo que la mujer tenga 38 años que 44 o más. La tasa de gestación es exactamente igual. Lo que ocurre es que no todas llegan a tener un embrión sano, como veremos ahora luego. Pero cuando tiene un embrión sano, el mensaje es que su posibilidad de embarazo es exactamente igual. Y la pregunta que nos visualiza el problema es ¿cuántos ovocitos necesitamos para tener un embrión euploide? Y veamos como en mujeres que son donantes
o que son donantes es porque son muy jóvenes o menores de 35 años, son pocos. Es como la tabla inicial, 4, 5. Con esto es suficiente para tener un embarazo y un niño. Sin embargo, conforme va pasando la edad, va aumentando. Y vean ustedes como una mujer de 44 años casi necesita 30 ovocitos para poder conseguir embarazo. Y sin embargo, son las que menos reserva ovárica tienen. Se juntan los dos factores. Necesito más y tengo menos. Por lo tanto, el pronóstico es malo, es difícil. Y vean ustedes, o sea, conforme pasan los años, tenemos menos ciclos que tenemos un embrión sano. Aunque vuelvo a repetirles, si tenemos un embrión sano, tenemos las mismas posibilidades. Y cuando no tenemos nada, que todo nos falla, la medicina también nos da alternativas y nos da la posibilidad de la donación de óvulos, como en otros sitios es los trasplantes. Y recurrimos a los ovocitos que ha donado de una donante, que si se fijan ustedes dentro de todas las indicaciones, un tercio de los casos es por edad avanzada. La media es de 42 años. Además, España es uno de los países con mejores resultados clínicos, no hay listas de espera, es líder no solo en Europa, sino yo diría en el mundo en donación de óvulos. Hay una ley muy completa que lo registra y lo contempla todo, y hay una cultura en la población que predispone a la donación, al igual que la donación de órganos. Y cuando analizamos las posibilidades de tener un recién nacido según el número de embriones que habíamos ido utilizando de ovocitos donados, vimos que cuando lo analizamos por edades, vean la tabla de vida, es exactamente igual, el comportamiento es igual, por lo que nos reafirma que la variable más problemática está en los ovocitos, no en el útero, que a veces también influye, pero son los ovocitos. Y el comportamiento es lo mismo en una mujer menor de 35 años que en una mujer de 45 o más años. Y vean ustedes esta tabla también que es nuestra, donde se refleja que por la edad la tasa de implantación y la tasa de gestación evolutiva es exactamente igual con la donación de ovocitos. Se va manteniendo, la edad de la mujer ya no influye tanto en esta situación. Pero el envejecimiento ovárico puede darse de diferentes formas y la pregunta es, ¿tenemos formas de revertir, de tratar este envejecimiento? En esta área de recuperación de la función ovárica, el profesor Pellicer es uno de los que más han investigado y está llevando a cabo prácticamente todos estos trabajos que yo les estoy comentando aquí. Trabajos que son desde el de la regeneración ovárica a través de un plasma rico en plaquetas, introducirlo en el ovario, y publicados que hay casos de embarazo, vean ustedes, hasta un 22% de embarazos, con un 7% de embarazos espontáneos, y otro que es más complejo, que es a través de células madre de la médula ósea, que las hemos estimulado previamente y las inyectamos en la arteria ovárica. Es un procedimiento más invasivo, más costoso, pero que vean ustedes cómo ha demostrado que mejora la hormona antimülleriana, que mejora sensiblemente el número de ovocitos, aunque tampoco es que vaya a pasar de la noche al día, o sea, mejora. Y también se han publicado embarazos. Y por último, la vía de estimulación, de activación ovocitaria a través de la vía hipo, donde por la paroscopia se coge
un trozo de corteza ovárica se trocea y se vuelve a meter en un bolsillo ovárico y ha mostrado que también hay embarazos. Este trabajo lo está liderando también uno de los doctores de nuestro grupo que está en Londres y que también ha publicado embarazos. Por lo tanto, esto son técnicas que vamos moviéndonos desde técnicas de fecundación in vitro al alcance de cualquiera de forma reproducible y estable, pasando por el estudio genético, pasando por la donación de óvulos, entrando dentro de los programas de OFA, ASCOT que he mostrado, o los de plaquetas ricas, pero el futuro llegará cuando se pueda reparar la célula o cuando podamos trabajar en revertir el daño del DNA. Y por último, ya entrando en la última fase de la lección de hoy, es así como en los años 60 fue la presencia de la píldora anticonceptiva fue una revolución social, permitió a la mujer separar su sexualidad de su maternidad. Hoy es la preservación de la fertilidad. Y tenemos el honor hoy, está aquí en la sala, la doctora Ana Cobo, que es en estos 15 últimos años es la que más ha investigado y la que más ha difundido esta técnica el que la ha hecho ser una referente a nivel mundial. Y es porque con todo lo que hemos visto es inevitable retrasar la maternidad. Vemos que la inercia nos lleva a cada vez mujeres más mayores en demanda de ser madres. Y hemos hablado fundamentalmente del primer hijo y no de los segundos. Y diferentes tipos de parejas, es decir, segundas parejas, de nuevo la maternidad. Muchas empresas ya están incluyendo en sus prestaciones sociales la capacidad de vitrificar los óvulos de sus empleadas para el día de mañana puedan ser madres cuando quieran. Y esto que ocurre es que fundamentalmente en el mundo de la congelación celular hemos congelado células desde hace décadas. Hemos congelado embriones desde hace muchísimos años, espermatozoides desde hace muchos años, corteza ovárica desde hace muchos años. Ustedes en sus áreas seguro que células de sus tejidos han sido congeladas. Sin embargo, los ovocitos no lo conseguíamos. No lo conseguíamos. Y no lo conseguíamos, y por eso muchas veces hablamos de la última frontera en congelación, porque era la única célula que no podíamos congelar con unos buenos resultados clínicos. Y es fundamentalmente porque el ovocito es una célula muy grande, con mucha cantidad de agua, con lo cual hace tiene una baja criotolerancia y un alto riesgo de cristalización. Y estos cristales de hielo rompen las membranas de las organelas y hacen que luego funcionalmente no sirvan. Vemos el ovocito, está muy bonito, pero no funciona. Tiene una forma esférica que dificulta la distribución uniforme del crioprotector. El uso meiótico es muy sensible a bajas temperaturas, por lo tanto, grandes riesgos de aneuploidías. Y fundamentalmente es solo una célula, o todo o nada. Si se nos muere, y ya no tenemos otra. Espermatozoides tenemos millones. Y ni siquiera hablamos de congelación de espermatozoides, porque se nos mueren millones, pero seguimos teniendo muchos millones. Pero aquí es una. Es el todo o el nada. Entonces, la congelación clásica de otras células y de otros tejidos no nos servían en esta célula, en el ovocito. Entonces la vitrificación es un proceso físico
que incluso en algunas especies, como en algunas ranas, se dan de forma espontánea, como un tipo de hibernación, es la combinación de altas concentraciones de crioprotectores con una temperatura extremadamente baja, una rapidez extremadamente baja. Y para ello, para facilitar esto, se trabaja con microvolúmenes. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, en esta placa de Petri, las soluciones de congelación para otros tejidos y la vitrificación, y cuando lo metemos en nitrógeno líquido, vemos que la vitrificación sigue vítreo, sigue acuoso, no ha cristalizado. Y este es el secreto por el cual la célula resiste. Entonces, esta técnica de vitrificación nos ha permitido crear los bancos de ovocitos para las donantes. Es una herramienta que ha revolucionado la reproducción asistida. Nos sirve para la preservación de la fertilidad social y oncológica. La social es la que hoy estamos hablando aquí, pero no nos podemos olvidar de la oncológica. Y la social consiste en, hoy yo tengo 25 años, no quiero quedarme embarazada, mi abuela a los 25 años ya tenía todos los hijos, pero hoy no es la realidad, como hemos visto, pero yo quiero ser madre, no quiero renunciar a ser madre, y ni quiero ser madre con cualquiera. Entonces, la llave es la preservación de estos ovocitos que nos permitirán el día de mañana, cuando queramos, poderlos utilizar y poder desarrollar nuestra maternidad. Igualmente con las pacientes oncológicas que les diagnostican un cáncer y que deben de ser sometidas rápidamente a una quimioterapia, les hacemos, hay otras técnicas también, como la congelación de corteza ovárica, pero esta es muy sencilla y en pocos días logramos conseguir estos óvulos y preservarlos para después de su curación, después de pasar ese cáncer, de sobrevivir al cáncer, puedan ser madres perfectamente. Es decir, son sus propias donantes. Y también se utiliza en otras indicaciones reproductivas y médicas, pero no es el caso de ahora. Y vean ustedes, estos ya son trabajos de la doctora Cobo, como ella empezó en el 2007, empezó a publicar, y vemos en la línea azul las pacientes oncológicas como se han mantenido según demanda, que es más o menos estable, pero por una indicación social, es decir, yo quiero preservar mi fertilidad, se han disparado totalmente. Y vean ustedes la distribución de la edad en que preservamos. Es una pena que la falta de conocimiento y de cultura sanitaria al respecto hace que consulten a una edad muy avanzada. Miren ustedes, 37 años. No es la mejor edad. La década de los 20 sería la ideal para eso. Mi hija, que está aquí sentada, el día que se deje convencer, le vitrificaré óvulos. Ojalá no los use nunca, pero es como un seguro médico. Ojalá no lo utilicemos, pero si lo necesita, es una garantía de vida. En las pacientes oncológicas la edad es más temprana, pero es por una necesidad, es diferente, son diferentes comportamientos. Y ven ustedes cómo las pacientes, las mujeres que más preservan la fertilidad son aquellas mujeres solteras, heterosexuales, con una buena formación académica. Son las que aglutinan el 70% de la demanda de preservar la fertilidad. Y también la doctora Cobo ha mostrado cómo estos ovocitos que son vitrificados responden bien al proceso, y no nos importa, por ejemplo, de la cohorte de ovocitos
donde provienen. Me da lo mismo que ante la estimulación ovárica la mujer haya hecho 5 que 15. El comportamiento es igual. Me da lo mismo que la mujer tenga un índice de masa corporal superior o más bajo. Se comportan igual. Que las dosis de gonadotrofinas utilizadas para estimular esos ovarios hayan sido superior o menor, se comportan igual. Y vean ustedes cómo las tasas de supervivencia se mantienen a lo largo de los años y los resultados también. Esta es otra gráfica, tanto en pacientes de preservación social electiva o pacientes oncológicas que tenemos diferentes años almacenados esos ovocitos. Y lo mismo nos da que los hayamos utilizado a los 6 meses que a los 10 años o a los 20 años. Su capacidad biológica y reproductiva es igual. Pero, aún así, y les prometo que estoy terminando, aún así, la edad también influye. A pesar de que vaya muy bien, pero la edad también influye. Y no solamente influye por el número, que ya hemos visto que una edad avanzada tiene una menor reserva, por lo tanto vamos a vitrificar menos. No solamente eso, hemos hablado también de calidad. Y vean ustedes aquí, cuando vitrificamos por una preservación de la fertilidad de origen social, por electiva, porque quiero ser madre cuando quiera o más tarde, pero no ahora, cuando son menores de 35 años, la tasa de supervivencia, es decir, estos ovocitos que los hemos vitrificado y los hemos desvitrificado, sobreviven el 95% de ellos. Es una tasa muy buena. Ahora bien, si la paciente es mayor de 36 años, ya es el 82%, que también es muy buena. Y que lo vemos desglosado aquí por edades, que también es muy buena, pero ya no es la misma. O sea, que la vitrificación es una prueba física para los ovocitos. Por lo tanto, es un filtro de resistencia que aquellos que no están en buenas condiciones se van a quedar. Pero aún así, en los peores casos, sobreviven el 80%. Y por último, ya la última, es a la hora de aconsejar a nuestras pacientes, es, bueno, ¿cuántos ovocitos necesitaría yo preservar para asegurar mi maternidad, sea cuando sea? Pues miren ustedes, si el estudio también de la doctora Gobo, que nos muestra que en mujeres menores de 35 años, el número de ovocitos y recién nacidos vivos. Con 20 ovocitos, que no es difícil de conseguir en una mujer joven, menos de 35 años, tenemos un casi 80% de niños nacidos, de recién nacido. Sin embargo, cuando es mayor, cuando vitrificamos, cuando preservamos la fertilidad por arriba de los 35 años, con 20 ovocitos es un 50%. Hemos perdido. Y vean ustedes aquí las dos curvas, como con la edad nos va mostrando la diferencia de esa futura o posibilidad de conseguir embarazo. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que esta última fase, esta última parcela de la charla, que es la preservación, va a ser una revolución social. Hoy es solo una mínima parte de la sociedad, de las mujeres, pero dentro de 10 años, no. Dentro de 20 años, no. Dentro de 30 años, seguro. ¿Por qué? Porque es una garantía, que no es que lo va a solucionar todo, pero es una garantía. Y conforme exista una divulgación sanitaria y social, todos los padres, empezaremos por los padres,
Queremos que nuestras hijas tengan esa posibilidad que no la tuvimos antes. Y eso es gracias a la medicina que, como vuelvo a decir, tiene como misión ir en contra de la naturaleza y mejorar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Remoí, por esta excelente presentación. A continuación, el ilustrísimo señor secretario de la Real Academia de Medicina, profesor Viña, dará lectura al acta de nombramiento de académico honorífico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Por cuanto don José Remoí Jiménez reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 13 de febrero del 2020 nombrarle académico honorífico con antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo dispuesto por la corporación, expido el presente diploma en Valencia el 2 de noviembre del 2021. Firmado el secretario general y la presidenta. Para terminar, darle las gracias y enhorabuena al profesor Remoí, porque nunca, cuando yo empecé a estudiar medicina, creí posible llegar a ver los logros del IBI. La ginecología que yo conocí se ocupaba poco de estos problemas y era difícil que se pudieran conseguir. Había entonces quizá también un aumento demográfico importante. La edad era un factor clave, como él ha comentado. Siento que se haya ido el profesor Bonilla, porque Fernando y yo pasamos por múltiples vicisitudes en el campo de la ginecología, desde las autorizaciones para la utilización de anticonceptivos. ¿Te acuerdas, Fernando, del Comité de Bioética para la ligadura de trompas? Posteriormente, la ley del aborto, etcétera, etcétera. Y el profesor Remoí me ha recordado una anécdota que hoy ya estaría resuelta. Recuerdo que en una mesa, aquí hace ya unos cuantos años, Fernando Bonilla, que siempre le encanta, como yo comento, épater le bourgeois, decía que él en clase les decía a las estudiantes que la edad buena para tener hijos eran los 22, 23, 24 años. Y entonces yo le discutí y le dije que entonces estaba condenando a muchas mujeres a que utilizaran mecanismos anticonceptivos y que si quería tendríamos que hacer una auténtica revolución social. Esa revolución es la que ha hecho el IBI y es la que nos acaba de recordar. Esos ovocitos congelados que son guardados resolverían ese problema que el profesor Bonilla comentaba en aquel momento. El IBI y su ingente trabajo para luchar contra la infertilidad y la esterilidad ha cambiado la realidad gracias a una auténtica revolución social. Hoy hay un déficit demográfico, da igual. Las mujeres infértiles tienen mecanismos para conseguir
por muchos métodos: inseminación artificial, reproducción asistida, inseminación, fecundación in vitro, un impacto importante en el éxito de la reproducción, compensando sus déficits ováricos. La donación de óvulos y su conservación es uno de los últimos hallazgos importantes, y me consta que tanto el profesor Remoí como el profesor Pellicer continúan con proyectos de investigación para la regeneración ovárica y todo lo que nos acaba de comentar. Todo esto ha hecho que el cambio cultural ha conseguido que las mujeres y sus parejas puedan esperar a estabilizar su situación profesional, social, etcétera, para tener hijos, soslayando en ocasiones problemas éticos. Por eso el doctor Remoí, hay que felicitar al doctor Remoí y al doctor Pellicer también, por supuesto, porque gracias a ellos todas las mujeres ahora están, yo diría casi, me atrevería a decir que están casi en edad fértil. Bueno, no, ya no a la mía, pero todavía a edades de muchas de las presentes. Mi enhorabuena por tu trabajo, mi enhorabuena por poder contar contigo en la Real Academia de Medicina, felicitarte por seguir ese maravilloso trabajo, enhorabuena a toda tu familia que te acompaña, y en este momento yo te daría las gracias en nombre de todas las mujeres. En nombre de las mujeres, desde sus parejas, en la que esperan que esto haya sido la solución a un problema que no durante pocos años les ha atormentado. Gracias, Toni, por venir hoy a estar con nosotros. Mi enhorabuena a la Real Academia de Medicina por contar con un académico honorífico de la talla del profesor Remoí. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.